Hola, buenas tardes. Soy Alfonso García, director del curso de experto universitario en métodos avanzados de estadística aplicada, del que tenéis información en esta página web. Aquí están dos correos electrónicos míos a los que podéis dirigiros para hacerme comentarios, hacerme preguntas, solicitar los datos que utilizo aquí, etc. En este pequeño vídeo vamos a hablar sobre la comparación de poblaciones multivariantes. La idea es bastante sencilla. Cuando trabajamos con datos multivariantes, como esta matriz de datos que tenemos aquí, observamos, en este caso, P variables, como puede ser su peso, talla, salario mensual, de, en este caso, N individuos. Aquí anotamos, pues, peso del primer individuo, peso del segundo individuo, peso del enésimo, salario mensual del primer individuo, del segundo, del enésimo. Esto daría origen a un conjunto de datos, una matriz de datos, lo que podría denominarse como una población multivariante. El propósito de este mini vídeo es analizar test que permitan comparar más de una población, en concreto dos poblaciones. Esto formalmente lo expresamos hablando de que esta es la hipótesis nula que queremos contrastar, que más desarrollada significa que queremos analizar si puede aceptarse la hipótesis nula de que la media poblacional de la primera variable en la primera población puede considerarse como igual o sin existir diferencias significativas con la media poblacional de la primera variable en la segunda población. Es decir, las medias de cada una de las variables pueden ser consideradas como iguales en las dos poblaciones. Las medias de las p variables son iguales en las dos poblaciones. Observar que exijo que todas y cada una de esas p medias sean iguales. Es decir, que si alguna de ellas finalmente es distinta, rechazaríamos esa hipótesis nula, aceptando la alternativa que es no todas las p medias pueden ser consideradas iguales en las dos poblaciones. Bien, entonces estos test vamos a manejarlos con este ejemplo, que ya hemos visto en algún otro vídeo. Son unos datos que aparecen en una librería determinada, librería Hotelin de R, corresponde a niveles de concentración de 9 elementos: titanio, aluminio, hierro, manganeso, magnesio, calcio, bario, estroncio y circonio. Como veis, esta sería la media del titanio, la media poblacional, la media del aluminio, etc. Pues estos datos se recogieron en dos matrices de datos, en dos poblaciones, procedentes de dos envases distintos. Entonces, lo que queremos analizar con la hipótesis nula es: ¿puede considerarse igual la media del titanio en el envase 1 con la media del titanio en el envase 2? Y además, la media del aluminio en el envase 1 igual a la media poblacional del aluminio en el envase 2. Y además, puntos suspensivos, la media del circonio en el envase 1 igual a la media del circonio en el envase 2, frente a la hipótesis alternativa de no todos son iguales. El test primero que vamos a investigar, que vamos a explicar un poco, es el test T cuadrado de Hotelin. Este test es el equivalente al test de la T-de-Student en el caso univariante. Y la forma de ejecutarlo pues es relativamente sencilla. Aquí tenemos una serie de comandos. Voy a teclearlos y vamos a resolverlos con R. Si ejecutamos estos comandos para obtener los datos que tenemos aquí y los dividimos, seccionamos en dos envases. Este ejemplo ya lo hemos visto en algún otro vídeo que comentamos anteriormente. Fijaros que tenemos los dos envases, por ejemplo, envase 1, aquí está, son las 9 variables y una primera columna donde nos señala que estamos en el grupo 1, lo mismo para el envase 2. Si queremos eliminar estas primeras columnas, puesto que queremos trabajar con lo que sería la verdadera matriz de datos, lo que hacemos es ejecutar estos otros dos comandos, denominando estos nuevos matrices de datos de la misma manera que antes, en base 1 y en base 2. Si ahora vemos cuál es el envase 2, por ejemplo, hemos eliminado la primera columna que teníamos anteriormente. Pues lo que os comentaba es que para contrastar esa hipótesis nula de ser iguales las medias de cada uno de esos 9 variables en los dos envases, ejecutamos esta función en R, que es la función hotelin.test. Observar que lo que le pedimos al final es habitual cuando ejecutamos funciones en R, que obtengamos varios resultados. Lo que vamos a pedirle aquí simplemente es que nos dé el valor del p-valor del test. Lo ejecutamos así y lo que obtenemos desde la línea de comandos es que el p-valor es bajísimo, es
0,008 veces 4, 2, es decir, casi 0. Rechazando, por tanto, la hipótesis nula de ser iguales las 9 variables. No sabemos si alguna de ellas es distinta o no, pero en todo caso está claro que las 9 variables no son iguales. La media de las 9 variables no puede ser considerada igual en los dos envases. Pero una cosa que hemos evitado comentar de momento es que el test de cuadrado de Hotelling requiere de la normalidad multivariante de las dos poblaciones a contrastar. Y ya vimos el otro día que utilizando el test basado en las distancias de Mahalanobis, por ejemplo, para la primera población, si ejecutamos estas dos líneas de comandos, obtenemos que ese test de hipótesis, donde la hipótesis nula es que la población, en este caso en base 1, sigue una distribución normal multivariante, debe ser rechazada. Luego, no podemos aceptar, por tanto, la hipótesis nula, la población 1 sigue una distribución normal multivariante. Independientemente de lo que le ocurra a la población 2, ya podemos concluir que no se puede aplicar el test de cuadrado de Hotelling. Por tanto, lo que sugerimos es que cuando eso no sea así, si queremos contrastar la igualdad del vector de medias de dos poblaciones multivariantes mediante un test paramétrico y no se cumpla la hipótesis de normalidad multivariante, recurramos o bien a un test robusto, que no entraremos aquí en este pequeño vídeo, pero sí podamos utilizar rápidamente un test de lo que se denominan no paramétricos, que es el equivalente, el análogo al test paramétrico, pero que no requiere de la normalidad multivariante. Y en este caso, para analizar esa hipótesis nula de igualdad de las medias de las poblaciones, utilizamos lo que se denomina el test de permutaciones, que tenéis aquí, que se basa en esta sentencia que tenemos aquí, que es la misma de antes, pero donde hemos incluido dos nuevos argumentos. Fijaros, en estos dos argumentos lo que hemos dicho es que haga el test de permutaciones, por eso permutaciones igual a true, este es el argumento perm. Si no ponemos nada, por defecto toma fails, que no aparece, por tanto, cuando aplicamos el test de cuadrado de Hotelling. Y por otro lado, le decimos el número de permutaciones que hemos elegido hacer en este caso. Si le pedimos de nuevo el p-valor a este test, en este caso de permutaciones, obtenemos como conclusión que tarda un poquitín en hacerse, está haciendo permutaciones. Cuanto mayor es el número de réplicas, pues más tarda, pero vamos, tarda muy poquito. Tenemos como resultado el p-valor 0. Aquí está, el final. Tan pequeño, en este caso 0, que rechazamos la hipótesis nula de la igualdad de las medias de las dos poblaciones, en este caso con un test no paramétrico, el de las permutaciones. Bien, pues eso es todo lo que quería contaros hoy.